El campo siempre me gustó, tanto el paisaje de la llanura como el de la zona con un poco más de monte, que es la zona del litoral. Yo he estado siempre vinculado con el campo y desde que soy chico siempre me gustó dibujar caballos y lo que veía. Pero yo soy un hombre de la llanura y por eso me gustó no solo vinculado con el campo, sino también con los caballos. Que son los caballos camperos, lo que uno usa en la ganadería. En la llanura tenés un paisaje un poco monótono, ¿no? Siempre cuando iba a un campo ganadero, donde el caballo siempre está en la laguna, además el caballo le gusta meterse en la laguna y comer el pasto de la laguna. Los campos del litoral, que no tenían molinos, porque el agua era salobre, hacían esas especies de reservorios de agua cortando un arroyo, y ahí van los caballos, van las vacas, siempre hay animales en el tajamar, y cuando pega el sol se meten debajo de los árboles. Esos pajonales que yo pinto, ya es muy difícil verlos, pero existían, yo tenía 18 o 20 años, y esas que se llama la paja brava, esos pajonales existían, y se los veía en potreros grandes de 300 o 400 hectáreas, ese pajonal de color parduzco, que hace muy buena combinación con los pelajes del caballo, ¿no?
para el hombre de campo, vinculado con la ganadería, era la herramienta número uno. Muchos me dicen, ¿por qué pones tantos caballos? Digo, bueno, porque es la perspectiva que no te da la llanura, te la puedes dar con diferentes planos. Y uno de los planos, ya sea cerca o un poco más distante, es la manada con los diferentes pelajes. No todos los campos tienen caballos criollos, pero muchos campos con criollos son los que me han servido para... Y después yo tengo cría de caballos, y criaba más cantidad, y entonces siempre uno tenía la oportunidad cuando aparecía un potrillo con un pelaje nuevo, de recordarlo. Los potrillos criollos nacen todos amarillos. Fíjate, en ese cuadro del tajamar, esto es muy común. Tener las vacas y, por ejemplo, la tropilla o 2 o 3 caballos que son del puestero, que está cerca, van y toman agua yo nunca he visto una manada de caballos en los tajamares. Las he visto más bien en los esteros, que son lagunas amplias. El tajamar vale más bien el rodeo de vacas y los caballos del puestero. Es el campo para el que pinta, para el que no pinta le gusta, pero y la fotografía no te puede dar, porque no te puede armar la fotografía, evidentemente que la fotografía ayuda, a los impresionistas les ayuda la fotografía, y a mí también, pero la fotografía te sirve para tener la idea y después incluso variar el cielo o variar el colorido de los caballos. Esa es la forma de armar un cuadro de mi serie. Generalmente yo trato de hacer los caballos pintándolos en verano, porque en invierno, aunque da para hacer cuadros interesantes, en invierno prácticamente esos que ves acá en los cuadros, esos grises que son los lobunos, y los gateados se ponen prácticamente del mismo color. Repechando barrancas de la noche, va en la tarde callada la figura de don Pedro Albornoz en su tostado, pechando sueños que lleva en la grupa, con las notas tristonas de un estilo cada vez más cansada y más aguda, por las tantas y tantas reseñadas y otras noches rayadas de aventura.
con 70 cargando sobre el hombro, a su tiempo pasado se remonta, aplaudiendo a los jinetes de su época, pero más a los de hoy en estas domas. Ve contento que todo su pasado en los mozos de hoy es luz de aurora, que hay reuniones camperas a montones, aunque se haya perdido andar en tropa. Queda gusto llegar hasta un desfile, ver las pinchas de lujo en los recados y muchachos puebleros de estos tiempos que se saben sentar en un caballo y desfilan mostrando con orgullo un hermoso alazanzain, un vallo, luciendo con honor las prendas gauchas, evocando los tiempos del pasado. Diríamos que el caballo, como lo pinto yo, es casi una realidad abstracta. O sea, cuando vos ya te vas a un caballo montado, ya es distinto, pues el caballo ya tiene una identidad propia. El paisano, incluso de los caballos, tiene su nombre. O sea, para mí el campo la Argentina es un país campero. Decir que en todo el mundo el campo ha ido cediendo a las ciudades, entonces la gente que vive en la ciudad conoce menos el campo que antes. Antes cualquier hombre de la ciudad que vivía en la periferia, vos tenías el centro, tenías el arrabal, cuando vas a escuchar los tangos, el gaucho del arrabal era un gaucho de a pie, pero estaba ahí nomás, y después venía el campo. Ahora para llegar al campo, estando en la ciudad, a veces tenés que andar mucho y no te vas a encontrar con estos paisajes. Los paisajes tenés que andar ahora muchos kilómetros. Decía Guiraldes, ¿quién más dueño del campo que el gaucho? No tenía título de propiedad, pero era el dueño de la llanura.
Yo si bien vivía en la ciudad, pero teníamos ese campo de la familia. Y teníamos campos de parientes, tanto en el norte como en el sur. O sea que el caballo para mí empezó a ser algo importante a partir, diríamos, de los 6 o 7 años. Yo, el afecto al caballo y todo el manejo del caballo, no lo aprendí de mis padres, de mis abuelos, lo aprendí de los peones de campo. Nosotros tuvimos este personaje, que fue el gaucho. El gaucho no hubiera existido si no hubiera existido el caballo. Cuando Dios terminó la creación, hizo la pampa. Y como la pampa estaba vacía, le puso el caballo. Pero como el caballo estaba suelto, inventó el gaucho y puso el gaucho. Y el gaucho amó al caballo más que a su padre y a su madre. Y como decía Guiraldes, tenían visión de horizonte. Todos los que tienen visión de horizonte, como decía Guiraldes, esos son los que le dedico mis libros. Y yo dije, yo le dedico a mis pinturas.